¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Manuel Ventura les saluda nuevamente. Quería compartirles brevemente algo que para mí ha significado mucho. Está en el último capítulo Juan, después de la restauración de Pedro, está caminando Pedro con Jesús y en eso se percata que Juan camina detrás de ellos, ¿no? Y como siempre Pedro con sus preguntas impertinentes le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús lo mira a Pedro y le dice, ¿y a ti qué? Si yo quisiera que él viva hasta que yo venga, sígueme tú. Y entonces se difundió la noticia de que Juan viviría por siempre, pero el mismo evangelista lo aclara y dice que Jesús no se refería a que viviría para siempre, sino que se refería a que no era pertinente a Pedro saber qué sería de la vida de Juan. Y lo que a mí me llamó profundamente la atención es que cuando se escribió el Evangelio, no estaba separada en capítulos y versículos. Los capítulos recién aparecieron más o menos en el año 1200 de nuestra época y capítulos y versículos aproximadamente en el año 1500. Hasta ese entonces siempre fueron cartas y este tema de separarlo en capítulos y versículos se hizo para facilitar el estudio y la ubicación de ciertas citas de las escrituras, lo cual a mi humilde opinión fue un gran acierto porque definitivamente sí ayuda mucho a ubicar temas dentro de los evangelios, dentro de las cartas y facilita mucho el estudio. Pero también abrió la puerta a sacar algunas cosas de contexto, como sucedió en este caso, ¿no? Pedro camina, le pregunta al Señor, ¿y qué va a ser de Juan? Y el Señor le dice retóricamente, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él viva para siempre, ese no es tu drama. Y se armó todo un desbarajuste porque la gente sacó de contexto lo que Jesús dijo y hubo que aclarar el tema. Entonces muchas veces este tema de capítulos y versículos nos lleva, sin darnos cuenta, a sacar los textos de su contexto. Voy a tocar dos pequeños ejemplos. Uno está en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abriere, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He escuchado a muchos pastores, a muchos evangelistas usar este tema como un tema evangelístico, pero está fuera de contexto. Porque el versículo 20 es el epílogo de una serie de llamadas de atención de los versos anteriores. Si tú lo lees con cuidado, es una carta dirigida a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y después de varios versículos, terminen esto, después de varios versículos de llamada de atención. O sea, es una llamada de atención a aquellos que dicen que creen en Jesús, pero lo tienen fuera de su vida. Y termina en este versículo. Es claro que el contexto está dirigido a una iglesia. Escuché a otro pastor alguna vez comentar de que nosotros éramos dioses. ¿En qué se basaban? Que éramos hijos de Dios. Entonces sacó el tema de contexto. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción. El hijo adoptado tiene derecho al nombre, al apellido y a los bienes, pero no tiene la genética. Por ende nosotros no podemos pretender ser Dios. A nosotros se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios por la gracia de Dios. Pero no tenemos la genética de Dios. Somos adoptados y por eso se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos dos pequeños ejemplos, ya hay un montón en la Biblia, me llevaron a pensar de que es muy importante, cuando hagamos nuestros estudios, cuando hagamos citas, cuando menos veamos el contexto dentro del capítulo que estamos viendo, y en la medida de lo posible dentro de toda la carta. Por ejemplo, en lo que hemos mencionado en Apocalipsis. Si viéramos todo el capítulo 3, veríamos de que es un mensaje dirigido a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Entonces, vamos a entender que el contexto es una iglesia, y por ende va a ser más difícil que nosotros podamos sacar un texto de su contexto. Eso por un lado. Por otro lado, es lo que me pareció fascinante, lo que cambió mi manera de ver mi óptica cristiano, y que como me encantaría que todos digamos un letrerito que era cristiano en construcción, porque como siempre digo, Dios es un Dios personal y nunca terminará de trabajar contigo.
Nunca serás perfecto, nunca seremos un status quo, o es decir, que lleguemos a un punto de nuestra vida cristiana y se terminó. Así no funciona. Y voy a leerte la respuesta que le dijo Jesús. Y entonces Jesús le dijo, si quiero que él esté hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, el tic del asunto está en qué a ti. ¿Qué a ti lo que haga con el pastor de tu iglesia, con el líder de tu iglesia, con el líder de tu grupo familiar, de tu célula, y de los directores de la iglesia? ¿A ti qué? Sígueme tú. Concéntrate en lo que Dios tiene para ti. ¿Qué plan tiene para ti? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo en tu vida? Porque muchas veces sin darnos cuenta, oh, sí, mire ese hermanito, ¿cómo? No predicamos como ese hermanito, o no hacemos... No te preocupes, o sea, es bueno si un pastor, un líder de tu iglesia te motiva, genial, lo máximo. Eso es muy bueno. Aquel que contagia su energía, sus ganas de hacer las cosas, es fenomenal. Pero concéntrate en lo que Dios tiene para ti. Dios es un Dios personal y quiere hacer algo contigo, específico y concreto. Sígueme tú. ¿A ti qué? Lo que Dios tenga con los demás. Sígueme tú. Esta fue la clave que cambió todo mi panorama frente a Dios. Y hay 2 tips que te los dejo que me ayudaron muchísimo. El primero está en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Stop. Como en la tierra, tómalo como hágase tu voluntad en mí. Dios, haz tu voluntad en mí. Que prevalezca tu voluntad en mí. Porque muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Somos impetuosos. Pero Dios en su sabiduría sabe que hay cosas que no nos van a ser buenas para nosotros y sabe que sí. Entonces cuando nosotros nos dejamos guiar y nosotros caminamos en la senda de Dios, entonces nuestra perspectiva cambia. Y lo otro que me dio es cuando los fariseos le pidieron a Jesús que hable sobre la ley y él la resumió en 2. Dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad son 3, amarás a Dios, a ti y a los demás. Y este principio de Dios, yo y los demás, me ayudó muchísimo en todo, en amar, en perdonar, porque para perdonar a otros, tengo que estar sano emocionalmente yo. Es decir, yo mismo tengo que perdonarme las cosas que hice mal, las que caminé, las que me equivoqué. Entonces, con ese tema, yo puedo entonces trabajar el perdón con otros. Tengo que trabajar el perdón de Dios hacia mí y de mi persona hacia Dios. Si tú dirás que yo creo que le tengo que perdonar a Dios, es que muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros actuamos como Marta. Si tú recuerdas cuando Jesús fue llamado por Marta para que vaya a sanar a su hermano Lázaro. Cuando Jesús se aparece después de 4 días y Lázaro ya estaba muerto, la intersección de Marta fue, si tú hubieras estado aquí. Si tú hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera muerto de cáncer. Si hubieras estado aquí, no me hubieran asaltado. Si tus ángeles me hubieran cubierto, no me hubieran secuestrado. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces estamos en la misma actitud y le ponemos a Dios una carga de una culpa y nosotros tenemos que liberar esa culpa. Reconocer que no fue si hubieras estado aquí, sino que no fuimos capaces de darnos cuenta cuál fue el propósito de aquella circunstancia en nuestras vidas. Nada sucede al azar. Dios es un Dios
que en su sabiduría todo lo permite de tal manera que todo tiene un propósito en tu vida, y un propósito positivo, solo que a veces las circunstancias no nos dejan ver. Cuando hablamos de Pedro caminando sobre las aguas, cuando él se baja y mantiene su concentración en Jesús, él camina sobre las aguas. ¿Cuándo se empieza a hundir? Cuando el gallo agarra y voltea y dice que se empieza a fijar en los vientos. Es cuando dejamos este concepto de a ti qué, sígueme a mí. Cuando perdemos ese concepto, entonces nuestra vida empieza a flaquearse. Y estas dos cositas me han servido muchísimo y quiero dejártelas porque yo ruego a Dios que realmente sean de bendición para ti. Que Dios siempre le pidas que haga su voluntad en ti. Suena fácil, pero es un poquito más complicado en la vida práctica. Y el segundo principio, como te comento, que me dio un montón, es este tema: Dios, yo, los demás. Dios es un Dios personal. Dios primero va a trabajar contigo y entonces tú podrás proyectar hacia los demás. Te agradezco mucho tu tiempo prestado y que Dios te bendiga. Será hasta la próxima.